7:10 de la mañana, sigue con nosotros Yosmari Fernández, presidenta del Parlamento Indígena de América. Le dejaba una inquietud al aire, que era el tema de la coordinación entre el Parlamento Indígena de América con el Ministerio de Pueblos Indígenas en nuestro país para, por nombrar un tema, el tema de la vivienda. Es común en algunas ciudades, sobre todo del interior del país, ver a pueblos indígenas en semáforos con sus niños a cuestas pidiendo ayuda, pidiendo comida, pero también durmiendo en las calles. ¿Qué se está haciendo en este tema? Desde el Ministerio de Pueblos Indígenas puedo asegurar que se ha venido trabajando en materia de vivienda indígena a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela. A los pueblos y comunidades indígenas se le ha otorgado ese beneficio, pero esto va más allá. Usted plantea de la necesidad de atender a los hermanos indígenas que se encuentran en situación de calle. Claro que sí se ha atendido. Hay políticas, hay estrategias para atender a esos hermanos indígenas. Por lo menos en el caso del Zulia, podemos observar en las calles de Maracaibo a hermanos Yupa, hermanos Guayú, en situación de calle. Pero si vamos a los territorios indígenas, la atención de gobierno en materia de vivienda ha sido posible. Ha sido posible con la entrega de las viviendas dignas. Es un poco complejo hablar del tema de indígenas en situación de calle. La atención es primordial, ha sido atendida de nosotros del Parlamento Indígena en articulación con todas las direcciones indígenas, de todas las instituciones de gobierno y sobre todo el Ministerio de Pueblos Indígenas se ha atendido, pero es un poco complejo hablar y abordar este tema. Pero puedo asegurarle que nosotros sí hemos atendido y estamos trabajando todos los días para darle incorporación a todas las familias indígenas para tener una vivienda digna. Cuando se refiere a un tema complejo, ¿a qué se refiere? Que culturalmente nosotros... ¿Es un tema de terquedad quizás del indígena? ¿O? No es terquedad, sino que el indígena, a pesar de los tiempos, pues hemos entendido o hemos adoptado ciertas culturas. Nosotros culturalmente el indígena no está en la ciudad, está en su territorio trabajando. Claro. Pero bueno, ciertas necesidades o la misma situación económica del país tal vez haga que los pueblos indígenas acudan a ese tipo de situaciones. Hay preguntas, diputada, a través de las redes sociales que quisiera repasar algunas para usted. Por ejemplo, le puedo repasar por acá su opinión. Le pregunta la doctora Dora Colmenares, diputada Fernández, ¿qué opinión le merece a usted que 60% de niños indígenas estén con desnutrición según reporta Cáritas, la organización Cáritas? Mire, esos porcentajes, puedo asegurarlo y lo puedo decir con mucha seguridad, esos porcentajes lamentablemente son de niños indígenas que se encuentran fuera de las fronteras venezolanas. Lo digo y lo aseguro por la situación fronteriza del municipio Guajira. Ciertos medios de comunicación han reflejado números, porcentajes muy altos de niños con desnutrición, niños guayú, pero recuerden que Venezuela y Colombia comparten este mismo pueblo indígena. Y las cifras son de hermanos, lamentablemente, y que también han recibido atención en territorio venezolano, de niños y niñas de otras fronteras. Por acá le pregunta Juan Carlos Valerón, la Constitución no está por encima de nada porque el gobierno la viola a cada momento, negando el derecho a la vida de los venezolanos y quitándole sus funciones y facultades en la Asamblea, basándose en un leguleyismo de la ilegal Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Asumo que se refiere al tema de la representación en Amazonas. ¿Cuál es su opinión? Mire, la Constitución, quien impulsa la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es precisamente la Revolución Bolivariana, valga la palabra. Yo creo que nosotros hemos estado trabajando en el marco de la Constitución, nada por encima de ella y nada fuera de ella, decía el comandante Chávez, y a eso estamos, y hay un Estado de Derecho, y hay que respetarlo. Le pregunta por acá Américo Pernalete, si el gobierno tiene una deuda con los pueblos indígenas en Venezuela cuando no ha cumplido con la demarcación de tierras indígenas, tal como está previsto en la ley de tierras, como lo prometió el comandante Chávez. Como indígena asumo que todavía hay grandes deudas históricas con los pueblos indígenas. No es fácil. En 20 años de revolución no se puede saldar esa deuda histórica. Son 526 años de resistencia, de genocidio, de maltrato hacia los pueblos indígenas. Y para eso nosotros estamos ahí trabajando para la incorporación de todas esas deudas y saldar esas deudas históricas. Le pregunta por acá Onlice Quintero, ¿por qué se olvidan de los indígenas en la frontera con Guyana? Estamos trabajando ahí.
está la presencia del gobierno bolivariano. ¿Cómo evitar, diputada, y con esto concluyo, la violación al territorio indígena, a los derechos humanos y las vejaciones que pueden estar sufriendo con el tema de la minería ilegal en los estados donde se está practicando, sobre todo en los alrededores del arco minero? Mire, el Estado venezolano tiene que atender esas situaciones si existen. Si existen, el Estado como tal tiene que verificar y atender esas situaciones. Yo sé que confiamos y estamos seguros de que el gobierno bolivariano, presidido por el presidente Nicolás Maduro y todo el gobierno nacional, jamás violarían los derechos de pueblos indígenas. Nosotros, gracias a este proceso, estamos en un capítulo completo de la Constitución Nacional. Y fue Hugo Chávez quien nos dio voz y voto. Y no creo que esta revolución le dé la espalda a los pueblos indígenas. Está en desarrollo, diputada, el Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, capítulo indígena. ¿Qué propuestas específicamente se están llevando o que sean más urgentes? Mire, nosotros ahorita estamos trabajando en el marco de la Asamblea Nacional Constituyente, ampliar ese capítulo especial que tenemos de pueblos indígenas dentro de la Constitución, incorporar el tema de educación indígena, incorporar el desarrollo de los idiomas indígenas como idiomas oficiales en la República Bolivariana de Venezuela. Son puntos estratégicos donde debemos empezar y estamos trabajando desde el Congreso del PSUV. Diputada, le agradezco mucho su presencia por acá. Estábamos conversando con Yosmary Fernández, presidenta al Parlamento Indígena de América. Son las 7:16 de la mañana. Hacemos una pausa, ya venimos con más. Voy corriendo, voy para BTV.